Hace unos días hicimos una encuesta en la que preguntamos ¿qué país creen que tiene mejor gusto en música? ¿Estados Unidos o el Reino Unido? Y para el día que estoy grabando esto, más del 50% cree que el Reino Unido tiene mejor gusto musical. ¿Será cierto? ¿No será cierto? La verdad es que sí, tristemente el Reino Unido tiene, y no sé por qué dije tristemente, pero tiene mejor gusto musical que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está por los suelos, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está desencadenando este fenómeno? Lo averiguaremos. ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Yo soy Esteban Mejía, canto, compongo, produzco, bailo. Casi siempre les digo medio soy vedette, pero no. Hoy sí les voy a decir, hoy sí soy vedette. Hoy me desperté y dije soy vedette. Pero vamos al grano. La realidad es que por más que sean países de habla inglesa, tengan ciertas cosas en común en su cultura o la cercanía geográfica, siempre va a haber diferencias culturales. Eso es obvio. Cosas como educar a sus hijos bien, que en México ahí la llevamos, y que en Estados Unidos Dios, ¿no? Así tan sencillo. Cuestiones culturales que para algunos países puede ser como es ok, para otros puede ser incluso hasta un delito. Pero cuando hablamos de la música tiene que ser intrínsecamente vinculado a la cultura. ¿Por qué? Porque la música y el arte es cultura y es lo que dota de identidad a los países. Últimamente esta barrera de las culturas se ha visto más difusa debido a que pues el mundo está pasando por un momento de globalización. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos te puedes enterar rápidamente aquí en México, aquí en China y viceversa. También las tendencias de consumo se suelen repetir muchas veces en los diferentes países de acuerdo a la potencia que esté al mando de las tendencias. En este caso, Estados Unidos es ese impositor, por decirlo así. Prácticamente la cultura occidental se basa en lo que Estados Unidos hace o lo que el Reino Unido hace. Estos dos mercados se ven muy extraños al momento de que los comparas a nivel musical. Tú creerás que Estados Unidos, por ser la potencia mundial, tiene más recursos para que sus actos sean de mejor calidad. Te diré, claro que hay muy buenos artistas y de hecho hay una cultura muy fuerte y muy competitiva a la hora de generar nuevos artistas, pero la realidad es que no está tan pulido y que muchas veces se ve más influenciado por el dinero que por otras cosas. Digo, tampoco es como que digamos, la maravilla en el Reino Unido, ¿verdad? Pero por lo menos se ve una diferencia más marcada en la cual no dejan entrar tanto a cualquiera y sí hay un órgano que decide quién entra y quién sale, y aunque no lo crean, ese órgano es la BBC. La BBC, como es una plataforma multicultural, es decir, la BBC tiene un sistema de curaduría muy específico. Si lo aterrizamos, por ejemplo, en México, Televisa también tiene su curaduría. Es cuestionable, pero ¿por qué es cuestionable? Bueno, porque, por ejemplo, Televisa es un medio de puro entretenimiento, mientras que la BBC no es solo entretenimiento, sino también tiene programación cultural, y eso pega, porque también esas personas que hacen contenido cultural son parte de los curadores, lo que significa que no cualquier persona hijo de vecino va a entrar, aunque sí hay un gran problema en que entran los primos de los sobrinos de los Arctic Monkeys, y las bandas que van a entrar o se parecen a Coldplay o se parecen a los Arctic Monkeys o se parecen a Florence and the Machine. De hecho, Florence and the Machine es una de esas bandas que está en el punto en el que está gracias a que la BBC vio un valor cultural en el proyecto de esta banda, ya que tenían una idea como que medio barroca, medio acá, y eso influye en lo que llega a los medios. Por eso tenemos que hablar de las costumbres de cada país, aunque nos vamos a enfocar en por qué lo de Estados Unidos apesta un poco. También tenemos que hablar de lo del Reino Unido y tenemos que hablar también en qué pasa en Latinoamérica, más específicamente en México. No puedo hablar por otros países, aunque ciertos patrones sí se acomodan igual. Para empezar, históricamente sabemos que el Reino Unido conquistó y utilizó tierras de Estados Unidos de formas muy cuestionables y prácticamente erradicaron toda señal de cultura que había en ese país. Eso no lo podemos negar. Es lo que pasa también con el Reino Unido en cuestión música. Bueno, ellos experimentan el fenómeno de los Beatles, y es que el fenómeno de los Beatles explota en un momento de la música donde los ejecutivos musicales eran de mira, son músicos, queremos dinero, deja que hagan su trabajo y ahí vemos, y les funcionó para hacer un fenómeno mundial, y no solo uno sino varios. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, en los 90 llegan las Spice Girls, que sí no eran tanto como hagan lo que quieran, sino era más bien un señor diciendo tú pareces una niña, te llamaremos Baby Spice. Vaya, ellos sí tienen la tranquilidad de dar cierta libertad creativa ligeramente a sus artistas, lo cual hace que su música sí se sienta un poquito más adelantada a los demás países. Sí, el Reino Unido sigue teniendo un poco esa cultura de los 70 y de hecho, gracias a eso son un público muy abierto. No es de extrañar que en los 80 podría pegar una canción de reggae con fusiones celtas y cosas raras, o canciones como
electrónica, pero producida con tal género. A ellos se les da mucho las mezclas y son muy abiertos a eso. El impacto del Reino Unido en la Unión Europea como música, pues también tiene que ver con la música clásica, viene de Austria, por decirlo así. Entonces, digamos que son la cuna de muchos de los músicos más importantes del mundo y también cuna de muchas de las obras más importantes del mundo y de las obras más bonitas del mundo. Claro que van a tener ese cierto sentido de bueno, si está loco, si vamos a dejar entrar un M2B, no lo sé, la Macarena, pero por lo menos tienen un sentido de ok, al final del día la música sigue siendo arte. Como en todo, Reino Unido también tiene música basura. ¿Y cuál es la música basura del Reino Unido? Te va a sorprender saber que Calvin Harris es considerado como peso pluma en Reino Unido. Sí, lo que nosotros consideraríamos como de hey, es uno de los DJs más increíble, es cool y genial y trabaja con gente increíble. Para ellos es como un reggaetonero más. La música electrónica, sobre todo la música dance, lo que se le llama Eurodance, es considerada la música basura de esos lugares por una razón, como se ha sobreexplotado desde los años 90 y muchas de las producciones que salen ahí son hechas de manera irónica. Pues sí, tristemente le ha demeritado a un género que tiene grandes propuestas. Nuevamente, Calvin Harris. Podríamos considerar cierto el catálogo de Dua Lipa, Sophie Ellis-Bextor, una persona que contribuyó mucho fue también Kylie Minogue. También está muy impregnada de esta idea de bueno, eso solo lo hace la comunidad LGBT y lo hace también de una manera muy irónica y caricaturesca. Lo podemos ver con George Michael en los 2000 y actualmente lo estamos viendo con el chavo de Years and Years. Medio cuestionable, pero la verdad es que si yo les dijera qué es lo basura del Reino Unido, para mí es todos esos conceptos de sí, soy la niña ruda, pero de Discovery Channel. Ajá, la Brit Brat. Odio ese maldito concepto. Ojalá algún día muera. Pero bueno, ya que hablamos de por qué tiene cierta cultura el Reino Unido para elegir canciones y curar canciones y qué es lo que se le considera basura, tenemos que ir a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que carece de una identidad cultural. La identidad cultural que podría tener más fuerte es obviamente la de los nativos americanos, pero recordemos que se convirtió en la tierra de las oportunidades y entonces todo el mundo llegó allá y todo el mundo metió su cultura y entonces prácticamente la única manera de sobrevivir ahí era el negocio. Sí, la cultura que tienen es negocio. Es raro porque en sí, digo, viviendo en México, un país que es multicultural y que cada estado tiene su propia identidad cultural, su propia música, sus propias vestimentas y que a pesar del paso del tiempo se sigue conservando y se sigue viendo como algo muy bonito y como algo muy cotidiano. Es raro encontrarte con un país que ya no tenga eso. Y eso claro que impacta en Estados Unidos porque la única ración de cultura que tenían la erradicaron los ingleses. Como todo gira alrededor del dinero en ese país, tristemente lo que va a ganar es el dinero. Por si no lo sabes, en los 70s pasó el mismo fenómeno del Reino Unido. Las disqueras e incluso las mismas casas productoras de cine lo que hacían era bueno, necesitamos dinero, hay que traer a los nuevos talentos que son las personas que acaban de egresar de universidades, darles una oportunidad, que hagan cosas locas y nos llenamos de dinero. Cuando pasan los 80 se dan cuenta que es un fenómeno tan monetario que empiezan a ver esos intereses de oye, mira, si nos gusta, si tienes talento, no podemos negar que no, pero es que no te ves tan bien, es que medio te oyes raro, es que como que tu sonido no lo veo que mi hija lo pudiera escuchar y por lo tanto no eres negocio, por lo tanto te cerramos las puertas. Y esto se intensificó aún más porque si bien la respuesta de las radios independientes era justamente lo opuesto a las disqueras y prácticamente eran como el TikTok de esa época, sí, la gente descubría en Estados Unidos nueva música y nuevas bandas a través de las radios públicas. Esto lo podemos ver en el fenómeno de Nirvana y No Doubt. O sea, una vez que las radios independientes se dieron cuenta del poder que tenían, empezaron a buscar todas al propio Nirvana de su propio estado. Hasta que más entrado a los 90s, la verdad ignoro el año, hay una reforma en telecomunicaciones avalada por Bill Clinton, una persona bastante cuestionable, en la cual permiten que las empresas puedan invertir en las telecomunicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Payola. Las disqueras empezaron a adueñarse de las radios independientes y tristemente lo que ponían era los actos que pegaban en las disqueras que habían comprado
llegado esas radiodifusoras. Todo empezó a volverse súper plano y súper igual. Todo lo que tú escuches en la radio de Estados Unidos es porque tiene por lo menos un ligero margen de beneficio para alguna disquera. Rara vez te van a poner un artista independiente que no tenga disquera en una radio de Estados Unidos. Lo que sí puede suceder es que tengan un contrato de distribución con alguna disquera o incluso si puedan pertenecer a alguna editorial. Y como no se les da a Estados Unidos eso del beneficio, pero ya pues obviamente empiezan a contratar ese talento que a lo mejor hoy te puede generar $1 millón, pero mañana ya no, y entonces ya nada más lo desechas y buscas al siguiente artista que te pueda generar el $1 millón rápido. Y todo esto lo aprendí porque vi un video de Rick Beato. Miren, les voy a ser honesto con Rick Beato. Rick Beato es un boomer. Así es, si tú no eres un señor de pelo largo tocando una guitarra, para Rick Beato no vales nada. Pero es bueno conocer esa historia para saber el hábito de consumo de Estados Unidos y por qué está tan curseado. Ahora, creo que es un buen momento para hablar de Latinoamérica, en especial de México. Como es un país en el que dirán que no es cierto, pero sí nos importa la cultura, sí hay fondos para la cultura, aunque a veces se distribuyen de manera que dices, that's suspicious, y de otras maneras en las que dices, ¡hey! Muy bien. Sí, mi México mágico, súper contrastante. Pues al final sí pega que la gente que esté curando para lo que sea, para una playlist en Spotify y antes para curar todo lo que se iba a escuchar en una radio, sí era importante que fuera una persona con una amplia trayectoria en ser DJ. La realidad es que como mexicanos somos afortunados de que mucha de la basura que se podía llegar a producir en el Reino Unido no nos llegó a nosotros, aunque nosotros sí estamos más condicionados a lo que pegue en Reino Unido. Y no es broma, lo veremos en un ratito o cuando hagamos la comparación de canciones que pegaron en el Reino Unido y que no pegaron en Estados Unidos. Y que curiosamente canciones que pegaron y la rompieron en Estados Unidos pero eran basura jamás llegaron a México. ¿Por qué? Porque al final sí tenemos en nuestro espacio un fragmentito para la cultura y el entretenimiento. Por si no lo sabes, México es uno de los países que más gasta en entretenimiento, lo que significa que aunado a la situación económica que pues digo, estamos muy reinas a nivel Latinoamérica, pero la realidad es que también nos está yendo de la fregada. Si pensemos un poco ¿y en qué lo vamos a invertir? Si lo vamos a invertir en entretenimiento, tiene que ser un buen entretenimiento. Como somos muy abiertos a nuestra cultura y a la cultura, pues claro que le vamos a dar mucha oportunidad también a los talentos que generen cierta música que tenga mucho que ver con nuestra cultura. Por eso el mariachi jamás va a morir en México. Esas fusiones interesantes entre géneros mexicanos y música pop, música alternativa, por lo general llegan a pegar un poquito más. En el caso de Natalia Lafourcade. Y tenemos el fenómeno de los corridos tumbados, que sí tiene que ver con eso, pero también con una especie de agenda en la cual se empieza a glorificar y a normalizar el crimen organizado. Es triste, pero es una realidad. Pero aún así, la gente curadora de música internacional siempre ha tenido una visión de tiene que llegar música buena a México. En Sudamérica podemos ver estos filtros en países como Brasil y Colombia. Argentina, por la situación económica, no está siendo un filtro muy fidedigno, y Chile, aunque recibe muchos actos internacionales importantes, por lo general no mete mucha mano, a pesar de ser el país que más consume Spotify en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la basura que produce Estados Unidos? Porque, sí produce basura y nos estamos dando cuenta. Mucha de la basura que solía producir Estados Unidos durante las épocas de 2000 a 2020 casi era country. Porque como el country siempre fue una idea muy americana, que incluso hasta se podría ver entre líneas una cierta relación racista, y es la razón por la cual en México jamás vas a ver una canción country pegando, y las pocas excepciones que hubo fue el caso de Lady Antebellum con I Need You Now, el caso de Beyoncé con Texas Hold'em, y después tenemos el hip hop de mala calidad. Hay muy buenos actos de buena calidad en el hip hop. Podemos hablar de Kendrick Lamar. Lo odio, lo detesto, pero pues también está el señor Kanye West. No lo podemos negar. Ha hecho cosas muy buenas, pero también tenemos esta oleada de raperos que un año te hacen un éxito y mira, se van. Y eso no solo pasaba durante 2020. Actualmente el género está pasando por una crisis muy fuerte en la que se está notando y se está viendo muy claramente estos artistas basura. En Latinoamérica estamos produciendo como basura el reggaetón. Sí, yo sé que muchos de ustedes van a decir, no es cierto, no todo el reggaetón es malo. Rosalía es muy rescatable. Rauw Alejandro tiene cosas muy buenas, pero no me van a negar que Bad Bunny tiene cosas que dices,
¿Dónde está Maluma? Más que flopeando. J Balvin se volvió en un loquito del centro y nadie lo pela. Y estamos viviendo este reggaetón que se está volviendo como más vulgar y más como, hey, oye, eso sí está mal. El caso de Danny Flow, el caso de Bella Cat. Quiero que entiendas que todos los países producen basura, pero la manera en la que distribuyen esa basura es muy diferente y va a tener probablemente más filtros que en otros países. Aquí en Latinoamérica es como de buenos latino, abran la puerta, ni modo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos pues es un negocio, o sea, la basura tiene que entrar sí o sí porque ya pagaron porque la basura entrara. El Reino Unido es como de, pues si se nos sale de las manos, pues ya la dejamos entrar y si no, se puede quedar allá atrás. ¿Qué les parece si comprobamos todo lo que acabamos de ver con canciones que pegaron en Estados Unidos pero no pegaron en el Reino Unido y al revés? Se van a dar cuenta la gente que nos ve de México que muchas de las canciones que pegaron en el Reino Unido se oyen hoy en día en las radios de México. Be on the next lap, rocking over that bass trap. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking move. If I see you now speak, that means. Como se habrán dado cuenta, entré como si fuera conductor de televisión. Vamos a hacerlo otra vez. Como se habrán dado cuenta, viendo qué es lo que era un hit en Estados Unidos y qué es lo que era un hit en el Reino Unido, hay grandes diferencias, pero muchas de ellas coincide un poquito que México y Reino Unido, el público en general decidió escuchar más canciones similares que... Escriban salud en los comentarios. Pero sí hay una congruencia un poquito entre Latinoamérica y Reino Unido. Uno que sí me sorprendió fue lo de Dare, porque para mí Dare, y más que nada todo lo que implica el álbum Demon Days de Gorillaz, no es cualquier cosa, es como de los mejores discos de los 2000 y en México sí se le considera como eso, uno de los mejores discos de los 2000 y Dare es una canción que te puedes escuchar en estaciones como ¿qué quieres? La he oído hasta en Universal Radio. Por favor, Universal, calma con Bad Romance. Pueden esperarse otros 10 años, no me necesito sentir tan viejo. Pero sí está muy raro que en vez de que Dare estuviera en una buena posición, estuvo hasta los suelos, pero Estados Unidos decidió impulsar a un rapero todo nada que veriento, fracasado, one hit wonder, sin chiste, todo meco, rascacazuelas, y eso se repitió en muchas ocasiones. El caso de Paula Abdul es muy gracioso porque si bien es una de las coreógrafas más renombradas de la historia, el hecho de que se haya querido meter a la música sin siquiera afinar un poco, eso duele. Todas las veces que a Kylie Minogue, mira, le dijeron lárgate Estados Unidos, pero que México y el Reino Unido dijo, mira, tú tranquila, aquí estás a salvo, es raro. Y no se hable de, o sea, el caso de Dua Lipa. ¿Cuántas de las canciones de Dua Lipa son un fracaso en Estados Unidos, pero aquí en México, en el Reino Unido, obviamente en Reino Unido tiene que pegar porque ella es de ahí, fueron un exitazo? En conclusión, en todos los países se hace basura, simplemente los filtros para que la basura llegue al oyente son diferentes. Y un suscríbete a este canal es un gracias a todos los curadores de música internacional en México, porque gracias a ellos tenemos por lo menos lo mejorcito de lo que viene del panorama internacional. Y por si te preguntas qué onda con los videos musicales, te dejamos el video de acá. Un besotrón. ¡Mua!